Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a estar estudiando hoy el versículo 30. Pero antes de leer las Escrituras, quiero que vamos a tomar un tiempo para orar. Es la primera reunión que tenemos en este nuevo año, y no sé si has tomado, y quizás lo hiciste ya el 1 de enero, quizás ahí ya cerca de las 12, ya tomaste un tiempo para hablar con el Señor, pero quizás, no sé si lo has hecho, tomar tiempo para consagrar este año. Uno no puede predecir el día de mañana. Nosotros hemos aprendido, según lo que la Biblia nos enseña, a decir, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor quiere, haremos aquello, lo otro. Y no como una costumbre, una muletilla, de cualquier cosa que vamos a hacer si el Señor quiere, sino con esa humildad de saber que nuestra vida no depende de nosotros, que hay muy pocas cosas que nosotros podemos controlar y que hacemos planes, y está bien ser precavidos, está bien planificar, ser ordenados, es bueno, pero uno tiene que entender que la vida es como neblina, que hoy estamos y mañana no, que uno no sabe cuántos años de vida tenemos, cuánto tiempo tenemos por delante, y quizás presuntuosamente diagramamos toda nuestra vida cuando el Señor sabe cuáles son nuestros tiempos, y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a depender de Él. Pero es bueno que nosotros podamos consagrar este año y comprometernos delante de Dios, comprometernos a que sea un año de crecimiento, que sea un año de santificación, que sea un año de alcanzar promesas, a que sea un año de consagrarse, que sea un año de enfocarse en el llamado, en la carrera, en lo que Dios nos está pidiendo, que sea un año de poder ser luz, que sea un año de poder ser de bendición a otros, de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, no solamente para el beneficio nuestro, sino para el beneficio también de nuestras familias. Quizás este es año importante para muchos porque hay cuestiones que van a marcar un antes y un después, porque empiezan una carrera, porque terminan una carrera, porque empiezan una familia, porque, no sé, hay algo que marca sus vidas en este año, y qué bueno es que puedan consagrarlo al Señor. Así que tomemos un tiempo para orar antes de ir a la palabra de Dios. Ahí donde estás, cerrá tus ojos y toma ese tiempo para hablar con Dios, y tu año consagralo, tu año presentalo a los pies del Señor para que el Señor pueda bendecirlo y que pueda bendecir tu vida y te pueda usar para poder alimentar a multitudes también y ser de bendición. Y quizás, como aquel niño que tenía pocos panes y pocos peces, los puso en las manos del Señor, eso poco que vos tenés el Señor lo puede usar para bendecir a muchos, y que sea un año un año de salvación para nuestros familiares, de salvación para amigos, personas por las cuales estás orando, que la gracia del Señor pueda descender sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Por eso tomemos este tiempo para orar. Padre, te damos gracias porque como iglesia podemos reunirnos. El calendario nos encuentra a principios de este nuevo año y tenemos la oportunidad de llegar a casa. Sabemos que hay algunos hermanos que han tenido el privilegio de poder viajar, de poder salir de vacaciones, y hoy no están con nosotros, pero estamos nosotros aquí, Señor, con este gozo, con este anhelo expectante de ver qué cosas nuevas tú harás en este año en nosotros. Sabemos que tus planes y tus propósitos son de bien. Las cosas que tú has planeado para tu iglesia y para nuestras vidas son de bendición. Tu bendición es aquella que enriquece y que no añade tristeza. Por eso, Señor, nuestro corazón te mira a ti anhelante. Fijamos nuestros ojos en ti, porque solamente de ti viene nuestro socorro. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio. Has sido fiel en todo el año que hemos pasado, un año donde hemos tenido victorias y donde hemos pasado también por valles, donde hemos pasado también por desiertos, donde hemos pasado por pruebas, y ha habido tiempo donde hemos llorado, donde nos hemos sentido tristes,
quizás hasta en momentos angustiados, en momentos de soledad, pero en todo momento, Señor, tú has sido amparo, tú has sido refugio, tu misericordia nos ha sostenido y es por eso que nosotros cantamos alabanzas a tu nombre, porque tú siempre has estado con nosotros. El Consolador ha estado fortaleciendo nuestras vidas, dándonos consuelo, llevándonos hasta este punto. Hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Y lo decimos con la confianza de saber que tú lo seguirás haciendo. Por eso en este nuevo año que está comenzando, Padre, queremos consagrarlo a ti, queremos dedicarlo a ti, queremos presentarnos nosotros. Queremos presentarnos como iglesia y queremos presentarnos como familia y queremos presentarnos como hijos. Señor, queremos que este sea un año en el cual tú te puedas glorificar. Queremos que este sea un año de crecimiento, en el cual podamos conocerte más, que podamos seguir corriendo con nuestra mirada puesta en la meta, en alcanzar a Cristo y ser hallados en Él. Queremos, Señor, que este año nuestro corazón siga este proceso de transformación, que tú seas nuestro primer amor, que tú seas nuestra prioridad, que tu gloria, Señor, sea nuestro deleite, nuestro disfrute, que el anhelo de nuestro corazón pueda ser estar en tu presencia. Padre, sabemos que hay muchas cosas en nuestras vidas que compiten por nuestra atención. Vivimos en una sociedad que corre, en una sociedad alterada, en una sociedad que llena su agenda de tareas y de actividades y de planes, y nosotros muchas veces nos encontramos corriendo en ese mismo desenfreno, y cuando hacemos así terminamos como en tiempo de Ageo, donde terminan nuestras casas, nuestros proyectos artesonados, mientras tu casa, mientras nuestra relación contigo está desierta y vacía. Queremos que este sea un año donde tu Espíritu Santo pueda despertar nuestro espíritu, despertar el espíritu de la iglesia para subir al monte, para ir a buscar madera y reedificar tu casa. Que sea un año de comunión íntima, que sea un año de caminar en intimidad y de ver tu gloria, de poder ver los cielos abiertos. Que sea un año donde tu Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón, pueda derramar dones, Señor, y que puedan ser usados para bendecir a la iglesia, para extender a tu reino. Y una vez más lo pedimos para que tu nombre pueda ser glorificado. Bendice nuestras familias, bendice nuestra economía, bendice nuestros cuerpos, sobre toda enfermedad. Padre, nosotros llamamos a la sanidad de tu Espíritu para que se manifieste, que tu protección, Señor, esté sobre nuestras vidas, esté sobre la iglesia, que tú puedas bendecir a la Argentina para que podamos vivir quieta y reposadamente, de tal manera que tu iglesia pueda seguir con libertad para predicar tu palabra, para anunciar buenas nuevas de salvación a todos aquellos que hoy están asentados en tinieblas, están bajo la opresión del enemigo, Señor. Muchos de ellos son familiares, amigos, vecinos nuestros que viven en oscuridad, que viven con una venda en sus ojos. El enemigo los ha cegado, el enemigo les ha mentido y ellos han creído esa mentira, y nosotros clamamos, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos, así como has tenido misericordia de nuestras vidas. Así como tu gracia se ha mostrado en favor nuestro y tú nos has traído de las tinieblas, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, así también puedas hacer con aquellos que hoy se encuentran en prisiones de oscuridad, que la luz de tu evangelio disipe toda tiniebla y alcance, Señor, a padres, a hermanos, a hijos, a abuelos, a abuelas, a nietos. Padre, escucha, Señor, el clamor de tu pueblo y de tu iglesia que clama por aquellos, Señor, familiares y amigos que no te conocen, Señor. Ten misericordia y manifiéstale, revélales a Cristo, Señor. Si tú pudiste cambiar la vida de una persona como lo era un Saulo de Tarso, que respiraba amenaza y muerte contra tu iglesia, que perseguía, usaba sus recursos, su tiempo y su esfuerzo para perseguir a tu iglesia, Señor, y tú saliste a su encuentro de tal manera que cambiaste su vida, y su vida es un ejemplo de misericordia para que nosotros tengamos esperanza. Así también sale al encuentro de nuestra familia, Señor, que no te conoce, de nuestros amigos que no te conocen, y que este año pueda ser un año de
festejo, un año de celebración, un año de gozo, no solo en los cielos, sino también aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, al ver, Señor, que almas se van añadiendo, personas se van añadiendo a compartir la herencia entre los santificados. Padre, consagramos este año a ti, pidiendo que tú nos des el privilegio y la gracia de poder servirte, y que los dones y talentos que tú nos das, Señor, no sean enterrados, sino que puedan ser multiplicados. Danos, Señor, ese ímpetu, danos ese denuedo. Queremos tener un espíritu ferviente y queremos ser diligentes en todo aquello que requiere diligencia. Ayúdanos, Señor, a ser ordenados, a ser organizados y a gastarnos, Señor, en aquello que a vida eterna permanece. Purifícanos, Señor, y glorifícate sobre nuestras vidas y sobre la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y vamos a estar leyendo hoy el versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es un versículo que contiene mucha información que nosotros necesitamos desmenuzarla. Hay comentaristas que lo conectan específicamente con el versículo precedente. El versículo que nosotros hemos estudiado el jueves anterior, que dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino que debemos hablar con el fin de edificar y dar gracia a los oyentes. Así como anteriormente en ese mismo pasaje el autor había dicho: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el versículo siguiente dice: ni deis lugar al diablo. Y hablamos de cómo el enemigo tiene lugar cuando las personas guardan enojos y rencores en su corazón. Mientras uno mantiene esa distancia por algún enojo con alguna persona, todo el tiempo que se prolongue esa distancia es terreno del diablo. Es terreno donde el enemigo aprovecha y encuentra puertas abiertas para dividir, para enfriar, para separar, para destruir la unidad que el Espíritu Santo trajo a la iglesia. Así que nosotros necesitamos entender que hay una realidad espiritual que es transversal o penetra esta realidad material que se rige por lo que vemos, por lo que tocamos, por nuestros sentidos, lo que oímos. Hay una realidad espiritual con la que convivimos y que debemos ser conscientes. Algunos dicen que el contristar al Espíritu Santo está conectado a la forma en la cual nosotros hablamos. Y cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, hablamos palabras que no edifican, hablamos palabras que no dañan, esto lleva a entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero creo yo, si bien es válido conectarlo con ese versículo, creo que ese versículo lo engloba todo en este pasaje. Es decir, el Espíritu Santo no es solamente entristecido por las palabras con las cuales nosotros hablamos, sino que también entristecido con las acciones que nosotros realizamos, y también es entristecido con los sentimientos y pensamientos que nosotros albergamos en nuestro corazón. Es decir, que cuando nosotros nos airamos y pecamos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos nuestras manos, no para bendecir a los que están necesitados, no para trabajar y de un trabajo digno recibir un salario y con eso tener para compartir, sino que usamos nuestras manos para sustraer, para causar daño, para el hurto, para el robo, con eso también nosotros estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Más adelante, el versículo siguiente, va a decir Pablo: quítese de vosotros
toda ira, todo enojo, toda amargura, toda maledicencia. Cuando hay amargura en nuestro corazón, que habita en nuestro corazón, esa amargura entristece a la persona del Espíritu Santo. Así que este mandamiento que Pablo nos hace, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, está conectado a todo este pasaje. Recuerden que la carta a los Efesios tiene una división muy marcada. Los primeros 3 capítulos se nos informa de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, cuáles son todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo y cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros como hijos, como iglesia en Cristo? Y a partir del capítulo 4 en adelante, mayormente la carta va a estar destinada a indicarnos qué debemos hacer como cristianos. ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? Nuestra identidad es ser hijo de Dios, amados, redimidos, adoptados. Pero ¿cómo actúa ahora una persona que es amada por Dios, que es redimida, que es santificada, que es adoptada? ¿Cómo muestra en su andar diario lo que Dios ha hecho en su corazón? Y es ahí a donde apunta Pablo, y es esto lo que nosotros hemos estado estudiando en las últimas predicaciones que hemos hecho sobre Efesios. Pero ahora nos hayamos parado en el versículo 30. Dice Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué nos enseña este versículo? Bueno, en primer lugar, hay una verdad evidente, es una verdad gloriosa, maravillosa, que nunca debe dejar de sorprendernos, es que nuestra vida se ha transformado desde el día que nosotros nos convertimos, desde el día que nosotros hemos entendido el Evangelio y hemos puesto nuestra fe en Jesús como único, solo y suficiente Salvador. Nuestra vida, nuestro cuerpo se ha transformado en templo del Espíritu Santo. Eso es algo sorprendente, es una verdad que se despliega en todo el Nuevo Testamento. Jesús ya le había dicho, y en el Evangelio de Juan nosotros vamos a estudiarlo en algún domingo, en la serie que venimos haciendo de Juan, pero le había dicho a sus discípulos que nuestra vida se iba a transformar en una morada para Dios el Padre y Dios el Hijo. El Señor dijo: nosotros vamos a venir con el Padre y vamos a hacer morada en sus vidas. Y cuando Pablo le escribe a los Corintios, él dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Para el judío, Dios manifestaba su presencia dentro de ese tabernáculo y dentro de ese templo. En el antiguo pacto, Dios moraba en medio de su pueblo a través de esa nube de gloria en el templo, en el tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés y luego también a Salomón. Pero en el nuevo pacto, Dios no habita en templo hecho de manos. Dios habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es decir, que nosotros vivimos y nuestra vida ha sido santificada, ha sido consagrada, y ahora nosotros somos templo de Dios porque Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esto es una verdad gloriosa. Pablo dice: somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas en el día en que nosotros nos convertimos. En ese día, en el día que experimentaste un nuevo nacimiento, en ese día en que fuiste regenerado, el Espíritu Santo vino a morar. Mora en los hijos de Dios, habita en nosotros. Es el Consolador que el Padre nos envió. Ahora, no solamente necesitamos entender de que somos templo del Espíritu Santo, sino que necesitamos entender que ese Espíritu Santo es una persona con la cual nosotros podemos, y de hecho lo hacemos, nos relacionamos. La palabra contristar, lupeo en el idioma griego, puede significar irritar, entristecer, o como es traducido aquí, contristar. Ahora,
La capacidad de ser entristecido, la capacidad de ser contristado, es una de las evidencias de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como algunas sectas predican, sino que es, de hecho, un ser personal. Un ser personal no necesariamente tiene que tener cuerpo. Dios es un ser personal y Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico. Nosotros entendemos a la persona a través de un cuerpo físico, pero los atributos de una persona no están definidos por el cuerpo, sino que están definidos por la capacidad intelectual, la capacidad emocional, por la capacidad de mostrar voluntad. Y estas son capacidades que el Espíritu Santo muestra en las Escrituras, y al Espíritu Santo se le atribuyen capacidades personales de una persona, que solo una persona puede hacer. No una fuerza impersonal como la electricidad o como una emanación irracional de Dios. Eso es algo que, ya les digo, algunas sectas predican y hablan acerca del Espíritu Santo, niegan la personalidad del Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros podemos contristar, entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Nosotros no podemos entristecer a la electricidad. De hecho, nosotros nos entristecemos cuando viene la boleta de la luz, de la electricidad. Somos nosotros los que nos entristecemos, pero la electricidad no lo hace porque no es una persona. Sin embargo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, dice, por ejemplo, y yo me anoté simplemente algunas cosas como muestra nomás, nos dice que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas. 1 Corintios capítulo 2 es un capítulo muy interesante para ver la obra del Espíritu Santo. Pero dice que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede escudriñar, conocer lo profundo del ser eterno de Dios? Solamente el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, parte de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como es un ser personal, Él puede escudriñar todas las cosas. La Biblia nos dice también en 1 Corintios capítulo 2 que conoce la mente del Señor. Y nos dice ahí en capítulo 2 que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón del hombre alguno, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice Pablo? Que estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las ha revelado por medio de su Espíritu. Nosotros normalmente usamos estos versículos para hablar de cosas futuras que vienen. Pero Pablo le estaba hablando de cosas pasadas, de cosas que ya han sucedido y que han sido reveladas. Está hablando del Evangelio, lo que Dios hizo a través de Jesús para traer redención, para traer salvación, el plan de Dios. Son reveladas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene capacidad de revelar, de enseñar. La Biblia nos dice que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro consolador. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Testifica, confirma la identidad que nosotros tenemos. Es esa seguridad que tiene el cristiano que realmente es adoptado como hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene el testimonio del Espíritu Santo sabe, tiene la certeza interna, es subjetiva, es interna, de que es hijo de Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque está el testimonio del Espíritu Santo diciéndole, ha sido hecho hijo. El Espíritu Santo es el que clama en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder. No sabemos interceder, no sabemos pedir lo que conviene, pero ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que reparte los dones a la iglesia. Y cuando Pablo habla en 1 Corintios 12, dice que Él da, el Espíritu Santo, los dones a la iglesia según lo que a Él le parece. De acuerdo a su voluntad. Él reparte dones específicos a cada uno de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo tiene una opinión, tiene un parecer. De hecho, cuando la iglesia tenía que decidir asunto importante para la vida de la iglesia y para el futuro del Evangelio, los apóstoles dicen, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo de Dios. Nos ha parecido bien. Hay un parecer, hay una opinión, hay una palabra que el Espíritu Santo transmite.
No hablo de toda la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, que es tremenda. Es ese Paracletos, es ese Consolador que el Señor envió. El Espíritu Santo hace la obra de Jesús en nuestros corazones. No estoy hablando de eso, sino simplemente quiero mostrar que el Espíritu Santo es una persona que habita con nosotros, con la cual nosotros nos relacionamos. Y lo que nosotros hagamos o digamos, la forma en la cual nosotros vivamos nuestro evangelio impacta directamente con la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Así que vemos que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona que habita en nosotros y que nuestro estilo de vida afecta la relación con el Espíritu Santo. Como dijimos, Pablo conecta este versículo con todo el contexto. Así que los enojos que nosotros tenemos, que nosotros albergamos en nuestro corazón, esos enojos que nos llevan a pecar, esos enojos que guardamos sobre algunas personas, los celos, las envidias, las palabras que salen de nuestra boca, que no edifican, sino que dañan, que lastiman, las cosas que nosotros hacemos, para bien o las cosas que nosotros omitimos hacer, todo lo que nosotros hacemos, hay un parecer del Espíritu Santo. Hay una opinión del Espíritu Santo que está conectada con la palabra, que está conectada con la voluntad de Dios. Y así como podemos entristecer al Espíritu Santo, también podemos alegrar al Espíritu Santo en nosotros. Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo, quítense todo aquello que pertenece a una vieja vida y revístanse este nuevo hombre en Cristo, o viva, mejor dicho, como ese hombre del cual están revestidos. Es muy probable que Pablo, al escribir ese versículo, tenga en su mente una cita de Isaías. Pablo, cada vez que escribe sus cartas, nutre sus cartas de la palabra de Dios y tiene muchas citas del Antiguo Testamento y muchas ideas que están impregnadas en el texto. Y a veces ir a los versículos a los cuales Pablo está haciendo referencia nos ayuda un poco a tener en cuenta la mente de Pablo a la hora de escribir, hacia dónde apuntaba o por qué él decía estas cosas. Y es probable que Pablo esté haciendo referencia a Isaías capítulo 63. Y quiero leerte dos versículos de Isaías 63, que son el versículo 9 y el versículo 10. ¿Están acá? Hay mucho silencio, se agradece, pero están muy callados. Tampoco se van a poner a hablar mucho, ¿no? Pero se hace silencio. Isaías capítulo 63, versículo 9, dice, en toda angustia de ellos, hablando del pueblo de Israel, él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías está pensando en el Éxodo, cuando Dios redimió a su pueblo, cuando Dios los sacó de la esclavitud y los llevó hacia la tierra prometida, atravesando el desierto. Pero Isaías también nos dice que este pueblo que había sido redimido por Dios, en el desierto se rebeló contra Dios. Llevó una vida de idolatría, de apostasía, e hizo enojar su Santo Espíritu. Hizo entristecer, contristó al Espíritu Santo de Dios a tal punto que este Espíritu se volvió su enemigo y peleó contra ellos. Y Pablo es consciente de que los creyentes a los cuales él le escribe están pudiendo tener un problema similar. Han sido redimidos por Dios, pero con su estilo de vida pueden estar afrentando a ese espíritu que los selló, a ese espíritu que los salvó, a ese espíritu que los santificó, mejor dicho.
Pablo está diciendo no hagan las mismas cosas que hizo el pueblo de Israel, que su vida no sea una vida contraria a la voluntad del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y fíjense que cuando habla del Espíritu Santo de Dios, él dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta frase, ser sellados por el Espíritu Santo, no es la primera vez que nos va a aparecer aquí en Efesios. Ya en el capítulo 1, nosotros ya encontrábamos esta verdad. De hecho, dice el versículo, el capítulo 1, a ver, esperen que se me fue ahora. Nosotros encontramos esta verdad, a ver si lo encuentro rápidamente. En el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí en Efesios 1, Pablo presenta dos imágenes, mientras que en Efesios capítulo 4 vuelve a repetir la imagen de el sello, y siempre apuntando hacia un día específico en el futuro. Aquí en el capítulo 4, versículo 30, nos lleva hasta el día específico de la redención. Son términos que quizás necesitamos, a algunos que están familiarizados con los términos teológicos pueden entenderlo, a alguno que recién está empezando quizás se le complica esta terminología, qué quiere decir. No es muy difícil de entender. Cuando hablamos de sello, el sello normalmente se usaba en la antigüedad como una señal de propiedad. Es decir, por ejemplo, alguien iba al puerto a comprar cierta madera que venía de, no sé, vamos a poner del Líbano, y venían algunos cedros del Líbano y algunos iban a comprar esa madera tan preciada, la pagaban y las dejaban marcadas, le ponían un sello para después venir a retirarlas. Esas maderas estaban selladas, pertenecían a alguien. Cuando, no sé si ustedes han visto en alguna película, cuando algún emperador o alguna persona o alguna eminencia mandaba alguna carta, que se cerraba el sobre, se le derretía un poco de cera y con el anillo se lo sellaba y ahí quedaba la marca y esa marca daba autenticidad. El sello normalmente en la antigüedad implicaba pertenencia. Nosotros hemos sido comprados por un precio, y aquí hablamos del término de redención. Redimir implica rescatar. Rescatar, y este rescate es siempre por medio de un precio que se paga. Así como Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto mediante la muerte de los primogénitos, el cordero que fue sacrificado y que hizo que el ángel de la muerte pasara por las casas de los judíos. Así como Booz redimió a Ruth comprando sus pertenencias, pagando lo que era necesario, casándose con ella, uno también podía redimir a un esclavo. Una persona que era esclava podía alcanzar su libertad, su redención, cuando alguien pagaba la deuda. Porque si vos tenías una deuda, te hacías esclavo hasta poder pagar esa deuda y comprar tu redención. Pero había familiares o amigos que podían pagar esa deuda y comprar tu libertad, que vos pudieras ser rescatado, aún podías redimir terrenos y casas que habías perdido. Era siempre rescatar por medio de un precio. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos y que hubo un precio que se pagó por nosotros, que fue la sangre del Hijo de Dios. Hemos sido comprados por precio de sangre. Sangre no de animales, no de becerros, no de toros ni de machos cabríos, sino sangre del Hijo de Dios, como el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y nosotros hemos sido comprados y ahora somos redimidos
porque le pertenecemos a Él, hemos sido consagrados para Él. Así que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Y Él es el sello. Somos sellados por medio del Espíritu Santo. Y este sello implica esa pertenencia al Señor. El Señor conoce quiénes son suyos. Y cuando Él venga a buscar a su iglesia, va a venir a buscar a los que han sido sellados por medio del Espíritu Santo. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí encontramos nosotros esa interesante tensión que hay en la Biblia normalmente entre el ya sí, pero todavía no. Porque cuando nosotros hablamos de la redención, Pablo aquí está hablando del principio y del final de este proceso. El principio de este proceso de redención, de salvación, es cuando nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella. Estamos sellados. Hay una garantía. Hay una primicia y una garantía. Ahora hablo un poquito de lo que significan las arras. Pero ese es el comienzo. Y Pablo dice que esto sucede apuntando al día de la redención. Y cuando Pablo habla del día de la redención, está hablando del final. El inicio y el final de este proceso de la salvación. Nosotros hoy nos encontramos transitando este proceso. Hemos sido redimidos. De hecho, esto es una verdad que Pablo ya escribió en el mismo capítulo 1 de Efesios, en el versículo 7. Dice que en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo dice, tenemos redención. Somos redimidos. Hemos sido salvados. Pero cuando habla más adelante, dice que hemos sido sellados para el día de la redención. Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, ¿somos redimidos o estamos esperando la redención? Las dos cosas son ciertas. Hemos sido redimidos, pero la obra todavía no ha sido completada. Hemos sido adoptados, pero la Biblia dice que viene el día de nuestra adopción. La Biblia dice que nuestra redención está cercana. Dios ha comenzado algo en nosotros. Y nos ha dejado el sello, y cuando habla de las arras, habla de la garantía. Esa garantía que vos pagás. ¿Querés alquilar algún salón para algún cumpleaños? ¿O querés comprar algo y te dicen, me tenés que dejar una garantía? Y vos pagás. Con eso es parte del precio total. Pero estás garantizando que vas a volver a venir, vas a venir a ese lugar o vas a dar el pago total. Bueno, Dios a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros nos está diciendo, nos está mostrando las arras y este sello, esta garantía y esta evidencia. El Espíritu Santo nos permite gustar de los poderes del siglo venidero. Nosotros estamos viviendo realidades que pertenecen a otra época. Esto es maravilloso, esto es glorioso, porque tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando la Biblia habla de la vida eterna en el cristiano, no habla de algo por venir, habla de algo que ya estamos empezando a disfrutar. Será un brillo tenue, será algo que todavía tiene que convivir con la mortalidad, con la debilidad, con la decadencia de nuestros cuerpos corruptibles, pero ya está la semilla de la vida eterna. Ya tenemos los beneficios de una vida eterna donde tenemos perdón de pecados, donde tenemos acceso a la presencia de Dios, donde podemos conocer a Dios. Cada vez que ocurre un milagro en las vidas de las personas que han estado enfermas y son sanadas, ¿qué es eso? Es simplemente la primicia, es simplemente una muestra. Es simplemente esos primeros frutos que están anunciando una cosecha abundante. El Espíritu Santo está en nosotros como sello. Es una garantía y una evidencia de que Dios nos ha salvado. Y estamos en este proceso que tiene una consumación definitiva.
que apunta a un día específico, que es cuando Cristo va a volver y toda esta obra va a ser perfeccionada. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, la obra que Dios ha comenzado en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es el día de la redención. Es el día cuando el Señor cumpla su promesa y aquel que es fiel la va a cumplir, aunque algunos los tengan por tardanza, aunque algunos no crean, aunque algunos se olviden o lo ignoren, Cristo va a volver por segunda vez y en ese día se va a terminar todo este proceso y vamos a poder experimentar una salvación completa. Mientras este proceso ocurra, nosotros caminamos siendo templo del Espíritu Santo. Caminamos en comunión con el Espíritu Santo. Y lo que hagamos afecta la relación con el Espíritu. Al Espíritu se lo puede resistir, al Espíritu se lo puede entristecer y al Espíritu se lo puede apagar. Y cada vez que nosotros no andamos en santidad, el que es el Espíritu Santo de Dios se entristece en nuestras vidas. Cada vez que nosotros no andamos según la verdad de Dios, aquel que es Espíritu de verdad, se entristece en nuestras vidas. Cada vez que nosotros no andamos en unión, en unidad con los hermanos, con la iglesia, el Espíritu Santo es contristado. Recuerden que este pasaje, Pablo primeramente está hablando de la relación entre hermanos. La interpretación principal que nosotros hagamos de este pasaje siempre tiene que ser en el contexto de la iglesia, porque Pablo estaba hablando de la relación entre hermanos en la iglesia, y después de ahí podemos llevarlo a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestra relación con nuestro trabajo, con lo que quieran. Hay principios que se aplican a cada uno de esos ambientes, pero el primero principal es la iglesia. Y Pablo habla de la unidad que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Y que nosotros debemos caminar en unidad, en esa unidad que el Espíritu dio a la iglesia. Así empieza el capítulo 4. Pablo dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y dice que nuestro caminar tiene que ser en unidad. Cuando nosotros hacemos cosas que dividen, cuando nosotros nos distanciamos del cuerpo de Cristo, cuando nosotros dejamos de tener comunión con el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo también es contristar al Espíritu Santo de Dios. Es decir, que la relación con el Espíritu Santo no es solamente yo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y yo, y lo que yo hago solo entristece o alegra. No, también es mi relación con el cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo en el cual el Espíritu Santo nos mantiene unidos. Y la forma en la cual yo me relaciono con la iglesia, con mis hermanos, también habla de mi relación con el Espíritu Santo. Pero el tema es que cuando yo empiezo a contristar o a entristecer al Espíritu Santo, empiezo a experimentar cosas en mi vida. Porque la Biblia me dice que el Espíritu Santo es fuente de gozo. Y cuando yo empiezo a entristecer al Espíritu Santo en mi vida, lo que empiezo a experimentar es pérdida de gozo. Si el fruto del Espíritu en mi vida es gozo, y yo estoy afrentando al Espíritu Santo, estoy resistiendo al Espíritu Santo con mi forma de vivir, ¿qué es lo que voy a experimentar? ¿De dónde voy a sacar el gozo? Voy a encontrar una faltante de gozo y voy a tratar de encontrarlo en otras cosas. Quiero gozo, necesito gozo. Y la fuente de gozo no la tengo. Necesito buscarlo en otros lados. Cuando yo empiezo a entristecer al Espíritu Santo, empiezo a perder la paz. Porque Él es fuente de paz. Y si el Espíritu Santo está siendo resistido, si el Espíritu Santo al ser contristado no está obrando como debería obrar en mi vida, o como Él quisiera obrar en mi vida, voy a experimentar ausencia de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda mis pensamientos, guarda mis emociones, no va a estar porque el Espíritu Santo no está en una debida relación conmigo. El Espíritu Santo es el que me da seguridad, es el que me da confianza. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío, el pecador, anda perseguido. Algo malo le puede pasar, siempre anda preocupado por las cosas malas que le pueden salir.
El justo está confiado como un león. No es jactancia, no es orgullo, es dependencia. Sabe que depende de Dios. Sabe que su vida está en control del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo está guiando. Por eso puede estar seguro. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Señor, cuando habló del Espíritu Santo, dice: voy a enviarles otro consolador. Y ese otro está hablando otro que es de la misma especie. En el griego hay dos palabras para hablar de otro. Hablamos de otro cuando es otro de otra especie distinta, diferente, o estamos hablando de otro que es alguien diferente, pero que va a hacer la misma obra que yo. Y ese consolador, el paracletos en el idioma griego, no solamente resumida la palabra consuelo en aquel, porque cuando nosotros pensamos en consuelo, lo primero que se nos viene a nuestra mente es alguien que está llorando, es alguien que te viene a abrazar. Es ese padre que agarra al hijo y dice: bueno, ya pasó, ya está, ya no duele, listo, dale. Y que está consolando en momentos de dolor o en momentos de tristeza. Hay alguien que está pasando momentos de dolor y viene el consolador y nos consuela. Y está bien, ¿eh? El Espíritu Santo hace eso. Si vos estás pasando momentos de tristeza, vas a encontrar consuelo. Dios es Dios de consolación y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero el Paracleto era el abogado defensor también. El Paracleto era aquel que estaba animando a la persona, que estaba alentando, arengando. Es como aquel que mientras el boxeador está en el ring, está peleando, él está al costado del ring alentándolo para que no abandone la pelea, para que pueda seguir adelante. Es aquel que está estimulando, es aquel que da fortaleza, es aquel que te impulsa. Cuando vos decís: no puedo más, no quiero seguir, el Espíritu Santo es el que te lleva adelante. Es ese fuego en los huesos que sintió el profeta, que dice: quise dejarlo, pero no pude. Está el Espíritu Santo y es aquel que nos renueva, que nos anima, que nos estimula. Pero si nosotros empezamos a contristar al Espíritu Santo de Dios, si nosotros empezamos a resistir al Espíritu Santo de Dios con lo que nosotros estamos haciendo, si nosotros dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, ¿quién va a hacer la obra de Dios? ¿Quién va a hacer? ¿Quién te va a animar? ¿Un libro de autoayuda? ¿Quién te va a animar? ¿Algunas vacaciones que te pueden traer descanso al cuerpo, pero no pueden llegar a donde está la verdadera necesidad? ¿Quién puede hacerlo? Es Él la fuente. Es Él la fuente. Uno ve en Gálatas el fruto del Espíritu. ¿Y dónde lo vamos a conseguir si es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Así que no se trata solamente de entristecer al Espíritu Santo, sino también entender que al entristecer al Espíritu Santo estamos limitando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y esto va a perjudicarnos a nosotros. Esto es lo que Dios tiene en mente. Porque cuando hablamos de entristecer, no es que nosotros podemos dañar al Espíritu Santo. El hecho de que la Biblia diga que el Espíritu Santo puede ser entristecido es una forma de tratar de que... hay una palabra técnica para describir esto, que es antropopatismo. Por eso no quería decirla, porque alguna vez ya lo confundí, ya lo perdí. Pero esta palabra implica que a Dios se le atribuye emociones humanas. Así como a veces en la Biblia se le atribuye a Dios formas humanas, y esto es antropomorfismo, de morfe, se dice que Dios tiene dedos, los pies de Dios, el brazo de Dios, el dedo de Dios, la diestra de Dios, y Dios es espíritu. Pero se nos dice que Dios tiene forma humana para que nosotros podamos entender, porque nosotros entendemos de acuerdo a la realidad que vemos. Entonces entendemos que Dios con la mano hace, con los ojos ve, con la boca habla, pero Dios es espíritu, no tiene cuerpo humano. Simplemente que a Dios se le atribuye forma humana para que nosotros podamos entender la obra que Dios está haciendo. Habla en nuestro lenguaje, es condescendiente Dios para que nosotros podamos entenderlo. Y a veces también se le atribuye emociones humanas a Dios para que nosotros podamos entender cómo la divinidad siente, que Dios no es igual a nosotros. Y no es que nosotros dañamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene gozo perfecto, paz perfecta, tiene plenitud en la Trinidad, en la divinidad, en la comunión que hay. En la divinidad hay perfección y plenitud. No es que nosotros podemos dañar, pero para que nosotros podamos entender cómo a Dios le duele cuando nosotros no caminamos
en santidad. Y le duele porque eso sabe que a nosotros también nos afecta. Eso termina afectándonos a nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a honrar a la persona del Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a mostrar misericordia, cuando nosotros aprendemos a pasar por alto la ofensa, cuando nosotros aprendemos y empezamos a practicar el perdón, cuando nosotros empezamos a mostrar ese cambio de vida y ahora empezamos a dejar de vivir para nosotros y empezamos a trabajar para servir a los demás, cuando nosotros buscamos hablar las palabras de Dios y ser un canal de bendición y nuestras palabras son herramientas que Dios usa para edificar a la iglesia y bendecimos con una palabra de aliento, con una palabra de estímulo, con una palabra de consuelo, con un agradecimiento y bendecimos y edificamos a las otras personas. Cuando nosotros empezamos a sacar todo lo malo en nuestro corazón y a darle lugar al Espíritu Santo de Dios, estamos empezando a alegrar al Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo tiene ese espacio en nuestra vida, es Él el que va a empezar a producir en nosotros ese gozo, esa paz, esa seguridad, esa templanza, esa paciencia. Es Él el que va a empezar a producir en nosotros un espíritu fervoroso, un espíritu que tenga ganas, un espíritu que tenga deseos, un espíritu que esté completo, satisfecho, porque Él está obrando y porque nosotros estamos honrando la presencia de Dios en nuestras vidas como templo del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.